Buenos días, buenas tardes, dependiendo de en qué zona horaria se encuentran. Eh, Les damos la más cordial bienvenida a este tercer capítulo, Desafíos y Rupturas del Tejido Social, de la serie de webinarios Venezuela, Elementos para Conocer el País, organizada por Alerta Venezuela y Alianza América. Yo soy Ligia Bolívar, coordinadora general de Alerta Venezuela. Los vamos a invitar a participar activamente en esta sesión, enviando sus preguntas y sus comentarios a través del botón de Q&A que está en la barra de controles de su pantalla de Zoom. En este tercer capítulo de la serie, estamos llegando después de dos conversaciones que nos han dado bases para entender la complejidad del país, algunas bases por lo menos. En el primer capítulo de la serie recorrimos el camino político que va desde el pacto de Punto Fijo hasta la llegada de Maduro. Y en el segundo, estuvimos abordando temas para comprender cómo la riqueza petrolera fue derrochada hasta alimentar una crisis sin precedentes en el país, ¿no? Hoy vamos a dar un paso más y nos vamos a adentrar en una dimensión que pocas veces se analiza con profundidad y que ocurre en el tejido social de un país cuando el poder político y la crisis económica se traducen en un control armado sobre las comunidades. Y para guiarnos en esta conversación contamos con Verónica Subillaga. Verónica es socióloga venezolana, doctora en sociología por la Universidad Católica de Lovaina, es profesora de la Universidad Simón Bolívar en Caracas y ha sido profesora investigadora visitante de Brown University, Harvard University y la Universidad de Notre Dame, en el Kellogg Institute, la Universidad de Columbia y más recientemente también en el Mellon Visiting Professor de la Universidad de Illinois en Chicago, desde donde nos acompaña. Fundó, junto con otros colegas, la Red de Activismo e Investigación para la Convivencia, REACIN, que está dedicada al estudio de la violencia urbana y armada en Venezuela, así como a la promoción de políticas públicas de convivencia pacífica. Las investigaciones de Verónica se centran en las pandillas juveniles en Caracas, la militarización de la seguridad ciudadana, la gobernanza criminal y las respuestas de las mujeres ante la violencia en los barrios populares. Además, es coautora de varias publicaciones, entre ellos la paradoja de la violencia en Venezuela, Revolución, Crimen y Política de Seguridad durante el chavismo, y Dicen que están matando gente en Venezuela. Su trabajo ha sido citado en el New York Times y en medios internacionales de referencia. Entonces, bueno, Verónica, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Y comenzamos con la siguiente pregunta. Tú que has pasado años investigando la violencia en los barrios populares de Caracas, ¿cómo llegaste a estudiar los colectivos armados y qué fue lo primero que te sorprendió al adentrarte a ese mundo? Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, y gracias por el foco en Venezuela. La verdad es que todo ha sido tan rápido. Bueno, yo diría que para comenzar, yo diría que una de las características que ha sido fascinante del trabajo como socióloga, y además puedo recordar que Ligia fue mi profesora cuando era una pichoncita. Pero una de las características fascinantes del trabajo como socióloga y de la investigación y sobre todo dedicarme a la etnografía ha sido poder estar en la calle y seguir el pulso de los acontecimientos en caliente. Entonces, claramente, en mi vida profesional yo me he dedicado a entender la violencia urbana y estando en Caracas y sobre todo los últimos años durante el gobierno de Maduro, donde ha habido un intenso cuestionamiento a su legitimidad y donde ha sido desde el inicio, desde el año 2014, un periodo de mucha conflicto en la calle, es decir, el territorio, las calles, el espacio urbano se ha convertido en el centro de luchas. Entonces, en ese contexto, em, nosotros en mi grupo quisimos comenzar a comprender las lógicas de los actores armados
y ese control territorial, ese control de la población y esto que comenzamos a llamar órdenes territoriales armados. Entonces comenzamos primero por investigar y hacer trabajo etnográfico en un barrio donde se instalaron las bandas de crimen organizado en un periodo donde prevaleció durante el gobierno de Maduro lo que se llamaron las políticas de paz, las zonas de paz. Las zonas de paz implicaron fue una política de pacificación con los grupos de crimen organizado en un momento donde la violencia y las tasas de homicidio eran elevadísimas. Entonces, luego de desarrollar políticas militarizadas, donde hubo matanza sistemática de al menos 4.000 personas todos los años, el gobierno decide alternar la política y comienza una política de pacificación donde a partir del decreto de estas zonas de paz se les cede, digamos, la gobernanza local y territorial a las bandas criminales y en ese sentido la policía no estaría entrando al territorio y serían las bandas armadas quienes se ocuparían del control de la población en este contexto de conflictividad. Entonces, tratando de entender estos órdenes, nosotros lo llamábamos con nuestro colega Desmond Arias y nuestro colega Andrés Antillano, los llamábamos órdenes territoriales armados. Pues por supuesto, llegamos a lo que eran los territorios donde gobiernan los colectivos. Entonces, de manera inductiva, tratando de comprender las formas de control territorial y de control de la población, fue que llegamos a los colectivos armados. Entonces, eso es un poco la historia de cómo siguiéndole el pulso a los acontecimientos, fuimos llegando a tratar de comprender cómo era la vida bajo la gobernanza de los colectivos armados. Lap 1, 201. Ujú. Ah, perdón, tenía el micrófono cerrado y no encontraba por dónde activarlo de nuevo. Muchas gracias, Verónica. Ahora, em, más concretamente, ya algo avanzaste, pero si podrías hablarnos un poquito más de las raíces de los colectivos anteriores al chavismo y esa evolución, ¿no?, que se Ujú. dio. De acuerdo. Bueno, primero quisiera comenzar por comentar que la palabra colectivos es un término muy difuso en Venezuela, porque la palabra colectivos tiene una larga historia y refiere desde grupos comunitarios dedicados al trabajo cultural local hasta estos grupos que comenzamos a llamar colectivos armados. De hecho, los colectivos armados, cuando haciendo el trabajo de campo, nos explicaron bien que en realidad los colectivos son grupos comunitarios, algunos de ellos hablan como movimientos de base y que tienen un brazo cultural, un brazo deportivo de trabajo con las comunidades y un brazo armado de defensa de la revolución. Entonces, quería comenzar por puntualizar ese primer aspecto, ¿no? Que es un término muy difuso y que puede referir desde grupos comunitarios orientados a trabajo cultural hasta este grupo, a los grupos que nosotros llamamos colectivos armados. Entonces, para aclarar, vamos a hablar de los colectivos armados. Entonces, los colectivos armados, el origen precede a Chávez y al hacer entrevistas con miembros de los colectivos armados, ellos ubican como el origen de sus grupos, lo que fueron los grupos guerrilleros de los años 60 y 70, que tenían como base estos vecindarios en Caracas llamados el 23 de enero. Entonces, en términos discursivos de la narrativa del origen, ellos se ubican como herederos de la tradición de la lucha de izquierda
Y en ese sentido, herederos también de una vocación antiimperialista que antecede a Chávez. Los colectivos actuales, si se quiere, uno de los grupos más clásicos, que es el colectivo La Piedrita, emerge en los años 80 y tiene que ver mucho con organizaciones de base de defensa frente a las bandas criminales y a los grupos de tráfico de drogas. Entonces, en esta historia, estos grupos emergen como grupos vigilantistas, si se quiere decir. Ahora, cuando Chávez toma el poder, yo diría que un grupo, que una fecha importantísima para entender lo que es la relación entre el chavismo y los colectivos fue el golpe de Estado del año 2002. Para mí esto es, y en términos de comprender la violencia y comprender este sentido de amenaza crónica que ha tenido el chavismo, esa es un punto de inflexión para comprender entonces esta nueva forma de relación del chavismo con estos grupos de base. Entonces, a partir del golpe de Estado, por ejemplo, Hugo Chávez comienza a hablar de la revolución bolivariana como una revolución pacífica, pero armada. Entonces, en este marco también se comienza a hablar mucho de lo que fue la Unión Cívico-Militar para la defensa de la revolución. Por Unión Cívico-Militar se entiende, bueno, quizás desde muy al principio del gobierno de Chávez, cómo los militares deben formar parte del desarrollo del país. Y entonces uno veía militares en tareas no tradicionales como, bueno, el Plan Bolívar 2000, es decir, como repartiendo recursos en las comunidades. Pero luego del golpe de Estado, en el marco de esta unión cívico-militar, se entiende que los civiles pueden y deben pasar también a formar parte de la defensa de la revolución. Y por eso digo que el golpe de Estado es un momento muy importante porque se instala en el chavismo un sentido de amenaza existencial crónica. Algunos grupos dentro del chavismo, si se quiere, se conciben a sí mismos como una suerte de grupo de insurgencia en permanente amenaza. Y con esta noción de que la revolución es pacífica pero armada, las armas comienzan a formar parte de la vida política en el país. Entonces, en este sentido, comienzan a tener lugar estos grupos, que son grupos como importantes para la defensa de la revolución. Yo diría que hay que hacer una diferencia entre la relación de Chávez con los colectivos y la relación de Maduro con los colectivos. Chávez, si bien reconoció que los colectivos eran defensores de la revolución, también tenía una relación mucho más ambivalente con los colectivos. Por ejemplo, hubo eventos donde, recordamos, Ligia, nosotras que vivíamos en aquel momento, cuando hay una explosión de bombas en un canal de televisión, en Globovisión, en el año 2009. Chávez allí ordenó el arresto del líder de la Piedrita, a Valentín Santana, también estableció una orden de arresto a Lina Ron. Entonces había esa ambivalencia y en ese momento hubo un claro llamado de atención a decirle a estas figuras que este tipo de acciones eran antirrevolucionarias y que le hacían daño a la revolución. Entonces, durante el periodo del chavismo con Chávez, prevaleció esta relación ambivalente de reconocimiento como defensores de la revolución, pero al mismo tiempo, cuando habían estas expresiones de violencia, como apuntarlos como acciones antirrevolucionarias e incluso establecer órdenes de arresto. Ahora, esta ambivalencia va a cambiar con el gobierno de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro asume la presidencia en el 2013, después de la muerte de Chávez, y muy pronto comienzan
estos periodos, estas fases de protesta callejera muy fuerte. Recordamos las protestas masivas en las calles en el año 2014, recordamos las protestas masivas en las calles en el año 2017, en el año 2019, en el año 2023, en el año 2024. Entonces, y hay que diferenciar que el gobierno de Maduro y particularmente Nicolás Maduro carecía del carisma de Hugo Chávez, carecía de los recursos petroleros, porque a partir del año 2013-14, con el colapso de los precios del petróleo y con el colapso de la industria petrolera, entonces hay mucho menos recursos que distribuir y en ese sentido, estando cuestionada fuertemente su legitimidad, el gobierno de Maduro empieza a depender mucho más de la coerción y no del carisma, no de los recursos, no de las políticas redistributivas. Entonces, en esta nueva fase, que además dentro de este marco de unión cívico-militar, hay un proceso muy acentuado de militarización de la sociedad venezolana. Comenzamos a tener a militares mucho más evidentemente presentes en el gobierno. Por ejemplo, si cuando Chávez entra a la presidencia, un 10% de los ministerios estaban presididos por ministros. Después del golpe de Estado, un 40% de los ministerios estaban presididos con ministros militares. Durante la fase de Maduro en el año 2017, el 50% de los ministros son militares. Entonces hay que entender esta nueva fase de relación con los colectivos dentro de un marco más amplio de militarización de la sociedad y donde donde el gobierno de Maduro experimenta una amenaza existencial mucho más intensa. Entonces, en este marco, los colectivos pasaron a tener un rol mucho más importante, pasaron a tener un rol de control de las protestas y, y pasaron a experimentar como una suerte de proceso de legalización. En este sentido, en las entrevistas con miembros de los colectivos, ellos manifiestan que los colectivos son grupos legales y que son mal habladurías de la oposición, el hecho de que son grupos armados, sino que comienzan a decir que, bueno, los colectivos forman parte de los consejos comunales, los colectivos forman parte de las milicias bolivarianas y un poco para que se entienda la Milicia Nacional Bolivariana es un quinto brazo de las Fuerzas Armadas que están formadas por civiles entrenados para la defensa de la revolución. Entonces, muchos de los miembros de los colectivos que entrevisté decían que formaban parte de las milicias nacionales bolivarianas. Entonces, en ese sentido, en este largo aliento de militarización de la sociedad y de permanente amenaza crónica y muy intensa donde durante el gobierno de Nicolás Maduro, es que los colectivos comienzan a tener este rol mucho más visible y mucho más importante, por ejemplo, en las marchas del 2014, en la cual, en ese contexto, los colectivos tuvieron un rol importante para reprimir las protestas, saliendo en motos armados a reprimir las protestas. Maduro los reconoció como héroes de la revolución. Entonces, en ese sentido, comienzan a cobrar un rol más evidente, más visible. Ligia, no te escuchamos. Ajá. Me emociono escuchándote y se me olvida activar el micrófono. Te decía que incluso, Verónica, recuerdo que en el año 2017 se produce el famoso Plan Zamora, donde ya por primera vez hay una declaración expresa. Se supone que es un plan de militar, cívico-militar, pero es la primera vez que expresamente se menciona a los colectivos como parte de todo el Así, engranaje de inteligencia popular, si se quiere, porque ahí entran los entran otras estructuras, pero es la estructura de la delación así es. y es la primera vez que entonces queda escrito en un documento esa participación de los colectivos. Así Ahora, es. em,
La siguiente pregunta sería, bueno, ya en lo cotidiano, ¿qué hacen los colectivos? ¿Cómo conviven esas funciones de asistencia social con la coerción armada? Yo recuerdo en el 23 de enero tenían, no sé si todavía tienen, panadería, Ujú. una cablera, o sea, una agencia de televisión por cable, o sea, una cantidad de cosas, fábrica de ladrillos, en fin. Y al mismo tiempo, otro tipo de funciones menos nobles. Entonces, si nos cuentas un poquito qué es para una comunidad vivir en un contexto donde un colectivo ejerce control territorial. Así es. Bueno, quisiera comenzar por subrayar que los colectivos también son muy distintos. Los actuales colectivos son muy distintos. Hay colectivos clásicos como La Piedrita, que, como comentaba antes, tiene origen desde los años 80 y se identifican como un movimiento de base, de orientación social. Y hay otros colectivos, como por ejemplo uno más reciente, que es el colectivo Tres Raíces, que tiene una relación, yo diría, un poco más oportunista con el chavismo. Entonces, y me concentraría como en estos dos tipos de colectivos y luego iría a otros, ¿no? Pero, por ejemplo, un colectivo como La Piedrita, si uno va al 23 de enero, los colectivos tienen una gobernanza territorial. Entonces hay que entender que los colectivos, que en un contexto donde hay, como les comentaba, esta cantidad e intensidad de protestas, los colectivos tienen una función de control territorial muy importante, porque el territorio se convierte en un espacio de lucha, en un espacio de control. Entonces, en ese sentido, los colectivos han adquirido esta importancia. Un colectivo como La Piedrita, por ejemplo, que tiene esta larga historia, em, uno va para esa zona en el 23 de enero y hay claras fronteras y hay banderas del colectivo La Piedrita. Entonces en mis trabajos yo hablamos de gobernanzas territoriales, por eso es que el territorio es tan importante. Hay banderas, hay un altar a Chávez, Chávez, si se quiere, es como el referente de la Revolución Supremo, hablan de Chávez como el comandante supremo. Allí en La Piedrita es donde uno puede ver imágenes y me parece como interesante traerlos porque tiene que ver con el lugar de las armas, donde hay un mural de las armas, pero la defensa, ¿no? De la revolución. Hay un mural donde aparece la Virgen con una metralla, hay un Cristo con una metralla. Entonces, y se trata también de un pensamiento de izquierda antiimperialista. Y lo subrayo porque luego quizás cuando hablemos del contexto actual, un elemento importante va a ser tomar en cuenta como esta tradición antiimperialista con lo que está sucediendo actualmente. Entonces, un colectivo como La Piedrita tiene este brazo armado para la defensa de la revolución, pero también tiene este brazo de asistencia social. Por ejemplo, cuando estaba haciendo trabajo de campo, el colectivo La Piedrita, con los apoyos del Estado, habían recuperado un centro de salud. El centro de salud, y ahí era interesante ver, porque el centro de salud se llamaba eh, con el nombre del hijo de Valentín Santana. Y al mismo tiempo, em, el centro de salud tenía las imágenes de Fidel Castro, es decir, de Hugo Chávez, había sido claramente recuperado con apoyo oficial. Entonces uno puede ver aquí esta asociación oficial entre un colectivo como La Piedrita y el gobierno. Entonces allí claramente hay una función social. También los vecinos comentaban que les parecía, ay, perdón, que les parecía Claro. importante, gracias, que un colectivo como La Piedrita, por ejemplo, en un contexto de que nosotros en Venezuela llamamos de emergencia humanitaria, es decir, donde había escasez de comida, de medicamentos, de todo, en la peor época, 2018,
A partir del 2018, el colectivo La Piedrita ofrecía asistencia social en términos de, por ejemplo, recursos para comprar medicinas, materiales para arreglar las viviendas. Entonces hay esta orientación social de un colectivo como La Piedrita. Ahora, otro colectivo, que es otro modelo, otro tipo de colectivo, como el colectivo Tres Raíces, que es un colectivo más reciente, su función y mucho más, los vecinos comentaban que este tipo de colectivos estaba orientado más hacia la obtención de lucro. Por eso entendían este colectivo como más oportunista y como haciendo, como más orientado al enriquecimiento, ¿no? En este sentido, este colectivo no tenía legitimidad para nada entre los vecinos. Y por ejemplo, en un contexto de emergencia humanitaria, un colectivo como el Tres Raíces, a partir de sus vínculos con sectores de los militares, recibían alimentos que estaban en el origen destinados a la política social que consistía en distribuir bolsas de alimentos. Entonces había este desvío de alimentos para ser revendidos en la calle, para ser revendidos a los vendedores informales en la calle y además cobrarles vacuna a vacuna es la comisión por poder estar y poder vender en la calle a a los vendedores informales. Entonces, claramente, en un contexto de emergencia humanitaria, estos vínculos entre el colectivo Tres Raíces y sectores militares permitía este tráfico ilícito de alimentos en un contexto de emergencia humanitaria. Entonces, un colectivo como el Tres Raíces no tenía, por ejemplo, bueno, en las conversaciones con los vecinos no tenían legitimidad, ¿no? Por ejemplo, una vecina que vivía en el territorio gobernado por Tres Raíces decía, bueno, yo quisiera vivir en La Piedrita porque por más que sea que a uno lo tengan vigilado, al menos hay asistencia social, como para establecer este tipo de contrastes, ¿no? Entonces, un colectivo como el Tres Raíces, los vecinos perciben que están orientados a la percepción del lucro, que hay un aprovechamiento de las necesidades de las personas y que hay una gobernanza claramente basada en las armas. Entonces, la coerción armada forma parte importante de estas gobernanzas locales. Por otro lado, otro vínculo de miembros del colectivo Tres Raíces con el Estado era a partir de esta participación en unidades especiales de la policía, que en Venezuela se llamaban las Fuerzas Especiales de la Policía. Entonces, miembros de los colectivos armados podían ser policías que informalmente estaban en el colectivo Tres Raíces. Porque, digamos, si hay como una característica de los colectivos que es importante, es que están en esta zona gris de la informalidad de la relación con el Estado. Entonces, otros colectivos eran más grupos orientados a la producción local. Y allí también en el 23 de enero tuve la oportunidad de visitar colectivos donde había, por ejemplo, como pequeñas cooperativas de producción textil. Entonces, para sintetizar, diría que los colectivos son variados, los colectivos armados son variados, unos tienen una mayor orientación social y mayor vínculo con esta tradición de izquierda. Otros colectivos son más oportunistas, tienen una relación más instrumental con el Estado y más orientados a la obtención de lucro y a esta colusión en negocios ilícitos. Y otros colectivos tienen más esta orientación de trabajo de base, donde las comunidades participan. En síntesis, sí, los colectivos son grupos de base y, por ejemplo, un colectivo como el Tres Raíces, en ese día a día que tú me preguntabas, Ligia, este tema de la exposición de las armas es muy importante para el control de la población. Por ejemplo, recuerdo
durante la pandemia, que unos vecinos salieron a jugar dominó. Bueno, un colectivo como el Tres Raíces pasó disparando y una de las personas que estaba jugando dominó murió en ese evento. Entonces, hay una clara orientación del uso de las armas para la coerción local, territorial y el control de la población local. Así es. Solamente por beneficio de la audiencia, voy a Sí. hacer un comentario, y es que Ujú. en algunos momentos hablaste de que los colectivos tenían, los colectivos hacían. Yo Ajá. creo que quizás porque estaba rememorando el momento en el que tú estuviste visitándolos en terreno, Ah, pero solamente para nuestra audiencia quiero que quede claro que los colectivos tienen y los colectivos hacen. Es decir, claro. tenemos que Es hablar en decir, tiempo presente porque los colectivos todavía están vigentes, todavía actúan, los acabamos de ver el 3 de enero, que eso vendrá más adelante, pero solamente en beneficio de nuestra audiencia que se entienda que Verónica no está hablando de un tiempo que ya pasó. Los colectivos siguen allí, ¿no? no, 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 yo Eh, estoy enmarcando esta historia de los colectivos en el sí, pasado y también haciendo alusión a el trabajo de terreno que hice exacto. y por supuesto que tenía en perspectiva que vamos a hablar del presente, entonces ¿Mm? esto Sí. es una historia No, en solamente para plena, que una quedara narrativa en presente. pleno desarrollo. Así es, totalmente. Antes de la siguiente pregunta, quería recordarles que tenemos la posibilidad de enviar participaciones para esta sesión a través de sus preguntas y sus comentarios, a través del botoncito de Q y A, Questions and Answers, de la barra de controles que está en la pantalla de Zoom, ¿no? Entonces, bueno, visto lo que hemos visto hasta ahora, eh, Verónica, eh, ¿qué pasa con, bueno, ya has hablado un poco de esto, pero ¿qué pasa con las libertades más básicas? ¿Cómo moverse y organizarse cuando el poder local está armado? Ya nos contabas lo que pasó con este incidente que lo recuerdo perfectamente del juego de dominó. ¿Cómo es vivir entonces en un barrio controlado por un colectivo para ese tejido social que existía? Sí. Em, bueno, yo diría que hay este tema de las armas que ha sido muy importante en el control territorial. Am, y de nuevo, la pandemia fue un momento donde, como la ciudad estaba militarizada, era muy evidente también esta exposición armada de los colectivos. Entonces está este juego de dominó, pero también, por ejemplo, muchos relatos de los vecinos sobre el hecho de, por ejemplo, anécdotas como que estaban haciendo una mini reunión de cumpleaños y hubo esta irrupción armada del colectivo Tres Raíces en el apartamento en el barrio 23 de enero, pero también haciendo entrevistas con miembros del colectivo 23 de enero. Claramente decían que ellos no permitían la protesta contra Chávez en los territorios, que además que si la gente estaba recibiendo esas precarias ayudas como las bolsas de alimentación, ¿no? Que si la gente estaba recibiendo ayudas, que cómo iba a protestar. Entonces, que claramente en su comunidad no se puede protestar. Entonces, hay un control del movimiento, hay un control, por supuesto, hay la interrupción y la violación de derechos civiles básicos como la libertad de moverse, la libertad de expresarse. Yo diría que un punto, también un hito importante fue durante las elecciones del año 2024, donde claramente, bueno, para los vecinos fue como evidente que fue que la elección presidencial fue, como dicen los vecinos, voy a citar, fue robada por Nicolás Maduro. Entonces, muy evidentemente, la protesta en julio del 2024 comenzó sobre todo en los
sectores populares. Y yo creo que eso es algo como muy importante de decir. Fueron la gente en los barrios que comenzaron a salir a protestar. Y en ese momento fue de nuevo muy visible la presencia de colectivos armados, controlando a la misma gente de las comunidades. Y puedo dar ejemplos y experiencias que me fueron muy cercanos porque yo estaba en Caracas durante las elecciones y tuve que esconder a gente en mi casa de los barrios donde yo estaba trabajando porque participaron como testigos en las mesas electorales y estas personas que fueron testigos en las mesas electorales fueron perseguidas en su casa por colectivos armados. Y estas personas tuvieron que esconderse. Entonces, claramente hay una función de control armado que viola flagrantemente los derechos civiles, políticos y sociales de la población y es una coerción basada en la amenaza del uso de armas. Y de nuevo, sí, fue extremadamente visible luego de las elecciones del 2024 y allí fue un periodo muy difícil porque también los ciudadanos vivimos un proceso de control armada territorial y en ese momento también uno pudo experimentar cómo la policía en Caracas hacía redadas y comenzaba a revisar los teléfonos de las personas y si la gente tenía mensajes que apuntaban al fraude electoral, bueno, la gente era detenida y extorsionada. Entonces ha habido, estos años han sido atroces en términos del control y de la coerción armada perpetrada por estas entidades y por estas fuerzas. Así es. Bueno, y ya para ir cerrando, eh, vemos que los colectivos no solamente operan en los barrios, aunque allí, por supuesto, ejercen ese control territorial, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega su influencia en las instituciones del Estado venezolano? Si pudieras darnos algunos ejemplos. Sí, los colectivos hay que entenderlos como basados localmente en las comunidades, pero que son muy móviles. Entonces, como comentaba antes, en un contexto de muchísima conflictividad social, de mucha protesta masiva en las calles, es esta dimensión móvil de los colectivos que fue muy importante, porque tenían una capacidad de movilización en grupos de motos muy eficaz. Entonces, en ese sentido, están basados en las comunidades, pero con mucha capacidad y un radio de control territorial muy evidente. Entonces, bueno, los colectivos tienen una presencia en la ciudad importante, fueron agentes importantísimos en el control de la protesta, en todos estos hitos. Yo diría que mantienen una importante relación de colusión con el Estado, por ejemplo, y con figuras individuales. Por ejemplo, los colectivos pueden ser guardaespaldas de figuras y de funcionarios. Muy claramente han sido guardaespaldas de figuras como Freddy Bernal, por ejemplo. Es decir, tienen estas funciones de ser guardaespaldas privados de figuras importantes, pero también tienen este rol en ser receptores de recursos estatales para el desarrollo de proyectos sociales y en ese sentido comentaba cómo, por ejemplo, la recuperación de esta unidad de atención médica en el 23 de enero claramente había recibido recursos oficiales y luego tienen. Claro, aquí un poco lo que también es interesante y lo que es desafiante para un proceso de democratización es que los colectivos también se hallan en una zona de informalidad y en una zona gris.
Entonces se hallan en colusión, pero y muchos dicen que forman parte de las milicias nacionales bolivarianas, pero sobre todo se hallan en esta zona gris. Entonces, pensando en la actualidad, yo diría que estamos en un contexto muy volátil y los colectivos son grupos que son leales al gobierno, pero también son autónomos. Es decir, no son, forman parte del aparato represivo estatal, pero son grupos que están informalmente conectados al Estado. Y en ese sentido, son grupos autónomos. Entonces, uno de los profundos desafíos que me parece que podemos correr en la actualidad es que estamos en un contexto muy volátil y esta nueva configuración de donde claramente, bueno, a los 2 días de la captura de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump sale diciendo que va a gobernar Venezuela, que va a vender el petróleo venezolano. Este tipo de discursos, por supuesto, resulta profundamente chocante a estos grupos cuya identidad tiene que ver con este sentido del profundo antiimperialismo. Entonces, un poco lo que escribía con Rebecca Hanson en este trabajo que publicamos en The Conversation es que nos hallamos en un momento de profunda volatilidad donde el juego apenas está comenzando y que un escenario posible podría ser que visto que los colectivos son grupos armados autónomos, estas, quizás estos focos de guerrilla urbana en disidentes frente a esta actual configuración del poder que se tiene, ¿no? Porque es un poco como cuando yo hablo con mis colegas, mis amigos y amigas y la gente con la que trabajo en las comunidades en Caracas. Es como una definición que es común y es transversal, es, bueno, aquí pareciera que todo ha cambiado y que todo sigue siendo lo mismo. Y es esta paradoja del momento actual en el que nos hallamos, ¿no? Entonces yo diría que esta actual coalición cívico-militar, que está formada por los hermanos Rodríguez, que son, digamos, el componente civil de la coalición, y por Diosdado Cabello, que es el componente militar de la coalición, yo creo que es una alianza que puede también ser muy volátil. Y por ejemplo, a los días del discurso de Trump, a los días de la captura de Nicolás Maduro, tuvimos en la televisión y en los medios una figura como Diosdado Cabello, que aparecía rodeado de policías con armas exhibidas, diciendo que si en este momento no había violencia es porque el Estado tiene el monopolio de la violencia y el monopolio de las armas. Esta aparición yo la interpretaba como una amenaza y como una explicitación del lugar que este sector militar puede jugar. Entonces, en este sentido, para sintetizar, me parece que estamos en un contexto muy volátil, que puede haber una normalización de la situación con una apertura económica y con una normalización y que el aparato represivo siga en función de cómo van leyendo los intereses de este sector militar. Pero otro escenario podría ser una ruptura de esta coalición y otro escenario puede ser esta disidencia de colectivos armados y sobre todo aquellos más ideologizados que se consideran antiimperialistas y que comencemos a tener como pequeños focos de violencia política urbana. Bueno, Verónica, muchísimas gracias. Ha sido una presentación muy completa, muy Last one. detallada. 7:05. Este, aún así, tenemos 13 preguntas. Ay, Dios. Este,
Una que era mía ya la eliminé porque fue recientemente contestada. Vamos a tratar de organizar algunas por temas. Mientras termino de organizar, bueno, 13 hasta ahora, vamos a ver qué más viene. Pero voy a tratar de organizarlas por temas. Hay una que está, varias que están muy relacionadas con la dinámica interna de los colectivos, quién los elige, o sea, quién nombra a los líderes de los colectivos, cómo obtienen las armas, qué obtienen los colectivos a cambio de sus roles, cómo se financia. Entonces, ese es así como un primer bloque que te pediría que nos comentes un poquito más, este, Sí, cómo ves esas dinámicas internas de ellos. sí, sí. Los colectivos son grupos de base y en ese sentido siguen las lógicas de los liderazgos de los grupos. Es decir, por ejemplo, el colectivo La Piedrita, el líder es Valentín Santana, porque son liderazgos informales y formas de reconocimiento. Y además es como si se quiere el líder más tradicional. Otros colectivos como el Tres Raíces, el líder era Heiker Vázquez, pero de nuevo son liderazgos emergentes que tienen que ver con las dinámicas psicosociales de los grupos. Estos son grupos informales, entonces hay estos liderazgos informales donde estos líderes se establecen como grupos reconocidos. Heiker Vázquez muere en un operativo de trabajo conjunto con la policía y quien asumió luego el liderazgo fue una persona que venía de la prisión. Y de nuevo es el líder reconocido. Entonces no hay elecciones como tal, son grupos de base que se imponen y al tener el apoyo es total, pues además tienen control territorial. Las armas, como decía, en Venezuela, bueno, hay muchas armas, hay grupos que tienen, grupos muy reducidos, pero que tenían armas, un poco herederos, como decía, de esta tradición de lucha insurgente del 23 de enero, pero eso es lo menos. Pero sí después del año 2002 y cuando comenzaba a comentar que la revolución es pacífica, pero armada, las armas comienzan a formar parte de la política. Entonces, muchos relatos de las comunidades es, en efecto, haber visto a funcionarios distribuyendo armas para la defensa de la revolución. Entonces, yo sí recuerdo, yo formé parte en el año 2009, 2010, 2011, no, en el año 2009, perdón, de una iniciativa que fue para el control de armas y desarme, donde formamos parte varios profesores que estábamos trabajando todos estos temas. Y allí, por supuesto, teníamos que tener conversaciones con funcionarios del Ministerio Interior y Justicia. Entonces, el punto que comentábamos los profesores era esta contradicción absoluta entre estar en un proceso oficial de control de armas y desarme y al mismo tiempo convivir con grupos armados como los colectivos armados. Entonces, en ese momento, funcionarios lo que argumentaban es que para ellos el estar armado por la defensa de la revolución no tenía nada que ver con estos operativos, con esta política de control de armas, porque estar armado era una línea política para la defensa de la revolución y es muy importante como tener en cuenta este crónico sentido de amenaza que ha atravesado el chavismo muy intensamente después del golpe de Estado del 2002, pero luego con el gobierno de Nicolás Maduro, con esta permanente protesta callejera. Entonces, las armas han comenzado a formar parte de la vida política y en este sentido, grupos de base informales como los colectivos armados han pasado también a formar parte de estos mecanismos de sobrevivencia de un gobierno autoritario como el de Nicolás Maduro.
acuerdo. Bien. Eh, Otro bloque de preguntas está relacionado con temas de género. Ujú, Aunque son preguntas diferentes, las quiero poner en un solo paquete porque quizás nos ayuda. Y también género y otro tipo de diversidades, ¿no? Una nos pregunta cómo describen los propios vecinos la presencia de estos grupos, qué dicen las mujeres que ha ujú. entrevistado, ¿no? Particularmente el caso, el papel de las mujeres. También el rol de género en los colectivos, al interior de colectivos. Y dentro de estos sectores diversos también, ¿cuál ha sido el papel de los colectivos con respecto, por ejemplo, a la migración venezolana? O sea, estamos hablando ya como de sectores específicos, cómo se mueven los colectivos frente a determinados sectores específicos, mujeres, Bien, integración de mujeres dentro de ellos mismos y el tema migrante. sí. Y después te Bueno, tengo un tercer lote y ya terminamos. bien, como decían, los colectivos son grupos de base y tienen como estas divisiones, ¿no? El brazo armado, el brazo cultural, el brazo deportivo. Entonces, las mujeres forman parte de estos grupos que están más dedicados a la cultura, al deporte, pero la relación de las vecinas que no forman parte de los colectivos tiene que ver yo lo diría como con círculos concéntricos. Es decir, aquellas vecinas que tienen relación personal con los colectivos, que tienen relaciones amistosas o relaciones clientelares, porque son em, activistas chavistas y receptores de política, de las escasas políticas públicas como la bolsa de alimentación. Son relaciones de cercanía y sobre todo con un colectivo como La Piedrita, por ejemplo, donde hay un reconocimiento y hay una relación ambivalente, es decir, bueno, son grupos armados que nos tienen controlados, pero en un contexto de orfandad radical de políticas públicas, tener a un grupo comunitario que sea fuente de provisión de ayudas se valora, por supuesto. Ahora, a medida que se van alejando de estos círculos relacionales, hay mucho miedo. Entonces también, por ejemplo, es anecdótico como mujeres que yo venía entrevistando, a medida, y sobre todo a partir del 2024 y ahora, claramente tienen muchísimo miedo y no se atreven a hablar. Y es un miedo atroz que ni siquiera quieren hablar por WhatsApp o por Signal. Entonces, ese miedo es como vivir, yo lo llamo en mis trabajos, es como vivir bajo un despotismo armado. Es decir, es claramente ese miedo que penetra la subjetividad, los cuerpos, las emociones. Entonces diría que esa relación muy distinta con las mujeres. Y bueno, con la migración, a ver, lo que pasa es que hay miembros de colectivos que han migrado a medida que la situación se ha vuelto más terrible en Venezuela. Miembros de colectivos también han migrado. De hecho, uno de mis proyectos en la actualidad es hacer entrevistas con colectivos que han migrado y que han cambiado sus vidas, ¿no? He podido realizar una entrevista con un miembro de colectivo que migró y pudimos conversar con él. Ahora, estos colectivos tradicionales siguen teniendo su base en Caracas, siguen teniendo negocios en Caracas. Por ejemplo, el colectivo Tres Raíces sigue estando muy activo en negocios vinculados a la alimentación. Si se quiere, en un contexto donde había una emergencia humanitaria compleja, la comida es una mercancía que infla su valor. Entonces, estos colectivos están dedicados a la producción de alimentación y ha sido un negocio muy lucrativo. Y puedo citar
a uno de mis entrevistadas, a una de mis entrevistadas que me decía, no, es que ya las drogas no son negocio, ahora el negocio es la comida. Entonces, por ejemplo, otro colectivo como La Piedrita ahora está implicado en proyectos que tienen que ver con turismo urbano y claramente están vinculados a grupos de la alcaldía que tienen que ver con turismo. Entonces, para sintetizar, siguen siendo grupos que están operando en esta zona, en esta esfera o en esta zona gris entre las economías lícitas y las economías ilícitas, el uso de armas que es ilícito, por supuesto, pero que es instrumentalmente aprovechado para la defensa de la revolución. Y por eso el contexto actual, de nuevo, es tan incierto y tan volátil, y uno de los profundos desafíos va a ser el desmantelamiento de estos grupos. Eso es un enorme desafío que tenemos en la actualidad. Y ese es justamente el último grupo de preguntas, pero antes de pasar a ese último grupo de preguntas, quería subrayar algo que dijiste un poco de pasada, quizás porque nosotras ya lo asumimos como algo que está allí, pero para dejarlo subrayado, y es que en muchos de los sitios donde estos colectivos tienen ese control territorial, en realidad están llenando un vacío del Mm, Estado. ujú, Están satisfaciendo carencias del Estado, ¿no? De diferente tipo, de orden público, de justicia, de alimentos, de lo que sea, ¿no? mm, Por eso también las dinámicas son tan complejas con las comunidades, ¿no? Tú así lo has es, mencionado en varios ejemplos. así es. Y entonces en este último bloque de preguntas tiene que ver justamente con eso, con el futuro, ¿no? Ujú, Este, en esta época que seguramente habrá elecciones y estando vigentes los colectivos se menciona, que mencionas, es posible que incidan en los resultados. En un escenario de transición político, ¿qué va a pasar con los colectivos? Pensando en el futuro de Venezuela, cómo se podría desarmar y transformar los colectivos en un actor de organización local, o si por el claro, contrario, ajá, está en el nivel de involucramiento en actividades irregulares que es necesario desarticularlos e incluirlos en esfuerzos por ejemplo, de justicia transicional. claro. Y por último, dentro de todo esto, eh, ¿hay alguna lección que podamos aprender en Venezuela de lo que ha sido la experiencia de desmovilización de grupos paramilitares en Colombia? Claro, ujú, claro. Ay, gracias por las preguntas. A ver, yo creo que la situación actual es tan complicada porque los días después de la captura de Nicolás Maduro, las declaraciones del presidente Donald Trump fueron más orientados al tema de los recursos petroleros y no hubo ninguna referencia a procesos de democratización, a elecciones y sobre todo a derechos humanos. Un escenario, si se quiere, el más oscuro es que esta situación de normalización, donde haya una apertura económica y una reproducción del actual sistema de cosas donde el aparato represivo del Estado continúe. Ese podría ser uno de los escenarios más oscuros. Ha habido, por supuesto, el inicio de la liberación de privados de libertad por razones políticas, pero eso ha sido paralelo a esta continuación del aparato represivo. Por ejemplo, una figura como Diosdado Cabello, que representa ese ala radical, o que encarna este aparato represivo, que de hecho fue designado como ministro de Interior y Justicia después del fraude electoral del 2024, sigue siendo ministro de Interior y Justicia. Entonces, en ese escenario, digamos, puede haber una normalización de
además es interesante, por ejemplo, algunas entrevistas al hijo de Nicolás Maduro. Antes de las elecciones, él decía que para ellos el escenario ideal sería un escenario como China, es decir, donde hay una apertura económica, pero se prolonga ese cierre de derechos civiles y políticos. Entonces, un escenario, el más oscuro, podría ser esta normalización de una apertura económica y, y como una postergación de los procesos de democratización. Y yo creo que allí la sociedad civil venezolana, la diversidad de partidos políticos, la oposición, bueno, hay que presionar para esta apertura y lo que viene es muy complejo. Si hay un proceso de democratización, sí, la reflexión que hemos venido dando es la necesidad de un proceso de justicia, porque hay que decir que paralelo a los colectivos, en estos operativos anticrimen, que fueron durante, sobre todo a partir del año del periodo más difícil de la situación económica y política, que sobre todo a partir del año 2016, hubo operativos anticrimen conocidos como los operativos de liberación del pueblo, que fueron redadas militarizadas donde cada año las fuerzas del orden fueron responsables de más de 4.000 personas, de muertes de 4.000 personas. Entonces, esto es un pendiente y esto fue en el año 2016, 2017, hasta, al menos hasta el año 2019. Las fuerzas del orden en Venezuela han sido responsables de matanzas sistemáticas. Entonces, esto es un pendiente en los procesos de justicia, si hay un proceso de democratización en el país. Y yo sin duda coincido en que tenemos muchísimo que aprender de la experiencia colombiana y de toda esta finísima arquitectura en los procesos de justicia transicional. Tenemos mucho que aprender de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo creo que esta noción de justicia restaurativa, sobre todo para los más jóvenes, va a ser muy importante. Creo que los colectivos, sin duda, y como decía, por eso es que es tan importante identificar que los colectivos son muy variados. Y que hay unos que están implicados en cooperativas de producción local. Entonces, si pensamos en un proceso de desarme, desmovilización y reintegración, bueno, estas actividades económicas socioproductivas locales pueden fortalecerse para estos procesos de reintegración. Pero sin duda hay que pensar en, sí, en procesos de desarme, desmovilización y reintegración. Y claro que vamos a estar aprendiendo mucho de nuestros hermanos colombianas, hermanas y hermanos colombianas y colombianos para sobre todos estos procesos. Bueno, estamos sobre la hora, pasados de la hora. Yo quisiera hacer dos comentarios muy breves, muy rápidos. Uno es que tenemos en Alerta Venezuela un informe que produjimos en 2023 sobre grupos armados en Venezuela. Y cuando estábamos haciendo el trabajo de campo, en las entrevistas que le hacemos, estamos hablando de entrevistas hechas en abril, marzo, febrero, marzo, abril de 2023, ¿ya? Grábense esa fecha. Y en ese momento, cuando le preguntamos a las personas que están en terreno, que viven en territorios controlados por grupos armados, entre ellos colectivos, porque también trabajamos con otros grupos, incluidos los procedentes de Colombia, les preguntamos, en la situación hipotética de que hubiese elecciones, en ese Ujú. momento no había habido ni primarias ni sabía si iba a haber elecciones, preguntamos, si hubiese elecciones y ganara la oposición, ¿qué va a pasar aquí? Y la pregunta sin parpadear por parte de todos los entrevistados fue, sería el caos. Mm. Podríamos llegar a un conflicto armado. ¿Por qué? Porque justamente lo que decíamos fuera de cámara, Verónica, ningún grupo armado va a llegar pacíficamente Sí, después claro. de lo que dijeron los enviados de Estados Unidos la semana pasada sobre el oro, a decir, señores del Banco Central, permítame dónde está la planilla de formulario para llenar, aquí están los gramos de oro que yo saqué esta semana, ténganlo, eso es de la República Bolivariana de Venezuela. Ese escenario no está previsto. Entonces, la posibilidad de un conflicto está latente,
porque no solamente son los colectivos, sino que hay muchos otros actores armados en el país. Y lo otro que quería comentar muy rápidamente, primicia, es que la misión internacional independiente sobre determinación de hechos sobre Venezuela, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos ya de Naciones Unidas desde septiembre de 2019, está produciendo en este momento un informe sobre colectivos, ¿ya? Mm, Así como han producido otros informes sobre Venezuela, sobre actores uniformados de diferente tipo que han sido activos en la represión, Guardia Nacional, SEBIN, mm, DGCIM, todo eso ya lo han analizado, ahorita están analizando colectivos. ¿Por qué esto es importante? Por lo que decía Verónica sobre justicia transicional. Estos son insumos para la Corte Penal Internacional. Entonces, así es. elemento importante a tener presente. Bueno, queremos por supuesto agradecer enormemente a la profesora Verónica Subillaga por compartir con nosotros su análisis, que no solo nos ilumina en una realidad poco conocida y muy compleja, sino Mm, que también da voz a quienes la viven a diario, a través de estos testimonios que ella ha podido recoger en terreno, ¿no? Y por supuesto también agradecemos a cada una de las personas que nos acompañan en esta serie por su interés en comprender más la situación de Venezuela, más allá de los grandes titulares. Y sí, como parte de un acto de solidaridad, ¿no? Desde Alianza América y Alerta Venezuela seguimos convencidos que entender las causas profundas de la crisis del país es absolutamente indispensable para poder defender los derechos de quienes se han visto forzados a migrar, y para acompañar también a quienes permanecen en el país. Y por eso esta serie de conversaciones forma parte de este compromiso. Y los invitamos entonces a acompañar el último y cuarto capítulo, con el que se va a cerrar la serie. Mientras tanto, les recordamos que las grabaciones de las sesiones anteriores ya están disponibles y que los libros y recursos de los ponentes también se van a compartir en el chat. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias a todos los que participaron y nos vemos pronto. vale, muchísimas gracias y gracias por su interés por Venezuela. Seguimos en contacto.